En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios le bendiga, hermanos. Estamos estudiando profecía. Estamos hablando de los eventos. Hoy hablaremos del arrebatamiento de la iglesia. Yo sé que este asunto es muy controversial porque hay hermanos que ven la segunda venida de Cristo como un solo evento, así como se describe en Mateo 24 y en los libros sinópticos como Marcos y Lucas, que hablan de la segunda venida de Cristo. La verdad es que los judíos, los israelitas, los hebreos, desde el Antiguo Testamento han recibido promesas de que su Mesías, que el Mesías, que un rey ungido, lleno del Espíritu Santo, iba a venir a liberarlos y a establecer un reino, un gran reino, un reino poderoso, donde la característica principal de ese reino sería entonces la justicia. ¿Recuerda usted, hermano, que cuando Cristo resucitó y se les estuvo apareciendo a los discípulos para instruirles respecto al reino de Dios, ellos le hicieron una pregunta que revela la expectativa, la esperanza de toda la raza hebrea, de todos los israelitas, de todos aquellos que amaban al Señor y que leían las Escrituras. Por siglos a ellos se les enseñó de la venida de un Mesías, de el ungido de Jehová. Recuerda que Cristo le planteó esta pregunta a los discípulos y Pedro dijo: tú eres el Cristo, eres el ungido, el Hijo de Dios, tú eres el Rey venidero. Y Cristo dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, después de la muerte y resurrección de Cristo, previo a ser levantado al cielo y sentarse a la diestra de Dios, los discípulos le hicieron esta pregunta. Una pregunta interesante que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Le dijeron: Señor, ¿vas a restaurar a Israel el reino en este tiempo? Es decir, Cristo ha resucitado, el Mesías ha vencido el pecado, la muerte y ha vencido a Satanás en la cruz. Ha vencido la muerte resucitando. Entonces, lo lógico es que ellos preguntaran: bueno, entonces solo queda establecer el reino, porque esa era la expectativa escatológica de los hebreos, o sea, de los israelitas. Eso se había enseñado en todas las sinagogas y en el templo en el Antiguo Testamento. Entonces era pero muy lógico que ellos le plantearan a Jesús esta pregunta: ¿vas a restaurar a Israel el reino en este tiempo? Porque Dios no miente. Dios le había prometido a los israelitas que enviaría un rey, el ungido, nacido de mujer de la tribu de Judá, descendiente del rey David, y que se sentaría en el trono del rey David y su reino duraría para siempre. Esta fue la promesa dada
por Dios a María a través del ángel que llegó a visitarla. Le dice que ella va a dar a luz al Mesías y que será grande y será llamado grande, Hijo del Altísimo, y que Dios el Padre le daría el reino de David su padre y que su reino duraría para siempre. Así que esta promesa fue una promesa del Antiguo Testamento y una promesa que se confirma en el Nuevo Testamento, y era lógico que Pedro, que Juan, que Jacobo, que Santiago y el resto de los apóstoles le dijeran: vas a restaurar a Israel el reino, porque a Israel como raza se le había dado la promesa que ellos iban a reinar y que su reino sería un reino no regional, no local, sino un reino universal, y que el Mesías iba a ser un rey que iba a gobernar sobre todas las naciones y que sería un reino de justicia y que reinaría con vara de hierro y que implantaría este rey su voluntad. Entonces Cristo, ellos ignoraban que en medio del cumplimiento de esta promesa había un misterio que fue revelado ya en el Nuevo Testamento. Y el misterio que fue revelado es que el Evangelio se iba a predicar a los gentiles, que el Evangelio se iba a volver una predicación universal, porque Dios iba a formar su iglesia. Esto estaba oculto. No había revelación en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo en sus epístolas habla de una revelación de un misterio que era la formación de la iglesia. Entonces Cristo les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Fíjense bien, no les dice que ellos están equivocados, ellos están planteando una pregunta correcta. Ellos tienen la perspectiva y la ambición y la expectativa de un reino. Y el Señor no les está diciendo que no va a cumplir, porque el Señor no miente, no es como el hombre que mentimos. Él cumple sus promesas. Y Él les dice a los apóstoles después de que Él resucitó: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Él les está diciendo: sí, yo voy a cumplir esa promesa. Yo voy a reinar juntamente con ustedes como pueblo. Y el reino va a ser reino en todo el mundo, un reino universal. Pero todavía no es tiempo. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que mi Padre puso en su sola potestad. Pero mientras ocurre eso, mientras sucede ese evento escatológico de la manifestación del reino milenial de Cristo y del reino universal juntamente con su pueblo Israel, el Señor le dijo: mientras tanto ustedes no se vayan de Jerusalén, esperen hasta ser investidos del poder de lo alto, y les dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, ahí comienza la formación de la iglesia, la predicación universal del Evangelio a toda criatura, a toda persona, y el que se creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Mientras ese programa de la iglesia se desarrolla, los israelitas tienen que esperar a que Dios en su tiempo establecido mande otra vez a su Hijo Jesucristo con gran poder y gloria para establecer ese reino milenial. Entonces,
Ese es un evento que está descrito en los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Cuando Cristo habla de su segunda venida, es en respuesta a la pregunta, a la triple pregunta que le hacen los discípulos al Señor. Dinos, ¿cuándo las cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y la tercera pregunta, y del fin del siglo, el fin de la época. Entonces el Señor empezó a hablar con detalle de la segunda venida para venir a establecer su reino. Así que los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, no hablan del arrebatamiento de la iglesia. Hay un libro que es diferente a los tres evangelios sinópticos, que es el Evangelio según San Juan. La revelación que Cristo da de los acontecimientos, de cómo Él vendrá a establecer el reino para cumplir la promesa de Dios a el pueblo de Israel, están en esos tres evangelios, y hay detalles, y Cristo viene con gran poder, somete a sus enemigos y establece su reino. Pero hay un evento que no está revelado en los sinópticos, sino en el libro de San Juan, en el capítulo 14, en el capítulo 14 del libro de San Juan. Vamos a leer entonces San Juan 14, porque es un evento diferente. En el evento de la segunda venida de Cristo para establecer su reino, Cristo viene definitivamente, hace juicio sobre las naciones, establece su reino y el Señor gobierna con vara de hierro. Pero aquí en el capítulo 14 hay unas palabras de Cristo, que son diferentes, que pareciera que fuera otro evento. Y en efecto, así es otro evento. Dentro del mismo evento de la segunda venida de Cristo, como que hay dos etapas. La primera etapa habla del arrebatamiento de la iglesia. Leamos hermanos, capítulo 14 de San Juan 1. Cristo dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Fíjese bien. En la segunda venida de Cristo, en los libros de los sinópticos, se habla que Cristo viene con gran poder y potencia, que las potencias de los cielos son consumidas. Pero aquí se dice que Cristo vino por primera vez, y que Cristo se va al cielo, y allá en el cielo hay muchas moradas, y que Dios va a preparar esas moradas para venir y llevarnos a esa morada. Entonces está hablando de otro evento escatológico. No está hablando de la segunda venida de Cristo como rey para establecer su reino aquí en la tierra. Está hablando simple y llanamente de algo que no había sido revelado a los discípulos. Está diciendo Cristo que va a venir a llevar a su novia, a su esposa, a la iglesia, que nos tomará a sí mismo y que nos llevará a los lugares donde Él previamente fue a preparar. Leamos toda la porción. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es algo extraordinario. Eso no había sido revelado. Todo mundo en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo, el Señor había hablado de su venida como rey para juzgar. Los credos que se han elaborado dicen que Jesús resucitó de entre los muertos
que subió, ascendió al cielo, que está sentado a la diestra de Dios hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, que viene otra vez a reinar y a juzgar, viene a juzgar a vivos y a muertos. Pero aquí Cristo no viene a juzgar a vivos y a muertos, ni viene a establecer su reino. Aquí en el capítulo 14 se dice que Él nos va a llevar a lugares donde Él fue a preparar, pero en el cielo, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando ya tenga preparado esos lugares, entonces vendré y os tomaré a mí mismo. Usa ese lenguaje para revelarnos que Él viene por su pueblo, por su iglesia, por su esposa que se ha preparado. Entonces nos llevará ¿a dónde? Aquí a la tierra, no, de aquí de la tierra nos llevará al cielo, a esas moradas. Entonces a esto es lo que ciertos teólogos le llaman arrebatamiento. Esa palabra tomada de Tesalonicenses capítulo 4. Mañana vamos a hablar de Tesalonicenses, porque la primer vez que se habla del arrebatamiento de la iglesia no es en el libro de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas. La primera vez que se revela que Cristo viene a llevar a su iglesia es en este libro tan especial que es el libro de San Juan, donde hay doctrinas que no se mencionan ni se desarrollan en los evangelios sinópticos. El Señor está revelando algo tan nuevo que le dice: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Les está revelando un evento que hasta la fecha ellos no sabían. Nunca habían oído hablar de que el Señor iba a venir por la iglesia y llevarla a lugares que Él fue a preparar, allá al Padre en el cielo. Ellos siempre supieron que el Mesías iba a venir a reinar sobre la tierra, a someter a las naciones, a gobernarlas con vara de hierro y a establecer justicia de costa a costa. Pero aquí tenemos ciertamente a Cristo llevando su iglesia, y es lo que nosotros llamamos el arrebatamiento de la iglesia. Amados hermanos, mañana vamos a hablar con más detalle y tomaremos otros textos para comprobar esta doctrina. Dios le bendiga, Dios le guarde y aliente su corazón, porque el Señor viene para llevarnos consigo, para estar allá en el cielo con nuestro Padre Celestial. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.